Sí, muy buenos días a todos. En esta mañana de hoy me complace presentar nuestro primer panel de nuestro seminario sobre propiedad industrial en la industria farmacéutica del siglo XXI, que tratará un tema sumamente interesante que hemos titulado Marcas para productos farmacéuticos, ¿en dónde está el riesgo de confusión? Contaremos con panelistas de primera línea que tratarán el tema esta mañana desde diversos puntos de vista, y el panel estará moderado por María Luisa Arce Torrecilla, de la firma Jacobacci París, del grupo Jacobacci. Ella es máster en propiedad industrial de la Universidad de París II, Panteón Assas. Tiene diploma de abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado colegiado Perú de París y Colegio de Abogados de Lima. María Luisa posee una amplia experiencia en el área de propiedad intelectual y ha trabajado en prestigiosas firmas. Su principal área de dominio se refiere a la protección y defensa de marcas, diseños, derechos de autor, apelaciones de origen, litigios de IP y gestión de cartera de títulos de propiedad intelectual. Su doble cultura y formación constituyen una invaluable ventaja en el campo de la propiedad intelectual y particular en relación a los países hispanos hablantes. Gracias. Ante todo, quiero agradecer al comité ejecutivo de ACITI y haberme invitado a la oportunidad de presentar este primer panel del seminario. Quiero agradecer también a los colegas y amigos colombianos por su acogida tan calurosa, tan cariñosa, que ya se ven los estragos en mi voz, pero bueno, felizmente hay productos farmacéuticos, over the counter, por eso estoy aquí. Bueno, vamos a nuestro tema. Marcas para productos farmacéuticos. ¿En dónde está el riesgo de confusión? No es fácil, en efecto, definir una marca para distinguir productos o servicios farmacéuticos. El signo elegido tiene que reunir, obviamente, los requerimientos usuales del derecho de marcas, pero también debe conformarse a los de las autoridades y registros sanitarios. Sin olvidar que el objeto de los productos y servicios distinguidos por estas marcas es el más sensible que puede existir, la salud humana o animal en el caso de los productos veterinarios. La dificultad de la definición de estos signos se refleja en el análisis del riesgo de confusión de los examinadores o magistrados, cuyas conclusiones son con frecuencia simplemente contradictorias para casos prácticamente idénticos. ¿Qué criterios aplicar para evaluar este riesgo? ¿Cómo definir al público relevante o al consumidor medio? Nuestros expositores nos darán ciertas claves para responder estos puntos y otros relacionados con este tema, en base a su conocimiento y experiencia de la reglamentación, la doctrina, la jurisprudencia, pero también la práctica de los profesionales médicos y farmacéuticos. Paso a presentar brevemente a nuestros distinguidos expositores en orden de intervención. James Thomas. James es responsable global de marcas y derechos de autor relativos a productos y servicios farmacéuticos de Merck Sharp & Dohme en Nueva Jersey. James es abogado americano con una experiencia de más de 30 años en el área de la industria farmacéutica. Antes de integrar Merck Sharp & Dohme en el 2014, James ejerció como asesor interno de GlaxoSmithKline en Londres y en práctica privada en Estados Unidos como representante de diversas compañías farmacéuticas. James es invitado frecuentemente para exponer sobre temas de marcas de productos farmacéuticos, por ejemplo en las reuniones del PTMG, que es el grupo de marcas de productos farmacéuticos con sede en Europa. James nos presentará un paralelo de los requerimientos exigidos por las oficinas de marcas y por las autoridades sanitarias, así como una evocación de otros elementos más allá de las marcas que pueden también ser protegidos en relación a los productos farmacéuticos. Nuestro segundo expositor es Gustavo Alvarito.
Gustavo, secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito. Gustavo es abogado consultor especializado en Derecho Internacional Económico y en Derecho Comunitario. Tiene una amplia trayectoria como abogado asesor, habiendo desempeñado cargos en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Nacional Electoral de Bolivia, así como en la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima. Gustavo ha sido también catedrático en las facultades Ruy Barbosa y San Salvador de Salvador Bahía en Brasil y de la Universidad de Nariño en Colombia, siendo actualmente profesor de Derecho del Comercio Exterior en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Gustavo nos dará una presentación sobre el régimen común de la propiedad intelectual en la comunidad andina, así como sobre la interpretación prejudicial y el rol del Tribunal Andino en la protección de la propiedad intelectual en la subregión, y terminará con casos de jurisprudencia relativos a marcas farmacéuticas. Y nuestra última expositora, Patricia Hernández. Patricia es miembro del Departamento Legal de Johnson & Johnson, Colombia. Es abogada de la Universidad de los Andes, con LLM en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, del Munich Intellectual Property Law Center, Instituto del Max Planck Institute de Múnich y de la George Washington Law School. Antes de integrar Johnson & Johnson, Patricia trabajó en firmas de abogados durante 10 años. Si desean hacer preguntas, habrá unos minutos después de las 3 exposiciones. Vamos a escuchar ahora a Gustavo, que nos va a exponer entonces la posición de los tribunales y la jurisprudencia. Buenos días. En principio, agradecer a CIPI por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes y compartir algo de lo que sucede en la comunidad andina. Esperemos una presentación. Gracias. Bueno, la comunidad andina, como ustedes bien saben, es una comunidad de derecho. Esto significa que en el ámbito subregional andino, es decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, han decidido establecer un proceso de integración regional. Y en el marco de este proceso de integración regional existe un ordenamiento jurídico comunitario andino que es vinculante para los 4 países miembros. Y cuando decimos que es vinculante para los países, naturalmente lo es para las autoridades administrativas y judiciales que operan en estos países. Y específicamente en el ámbito de la propiedad intelectual, nosotros tenemos en el ámbito andino un régimen común de la propiedad industrial e intelectual. Este régimen común nace de un mandato de los países que, como ustedes pueden apreciar, está contenido en el artículo 55 del Acuerdo de Cartagena, que es la norma fundacional constitutiva de la comunidad andina, en el que se establece y los países ya decidieron tener un régimen común en estas materias. Y sobre la base de esta normativa comunitaria, la Comisión de la Comunidad Andina se ha encargado de instrumentalizar este régimen común a través de 4 importantes decisiones relacionadas con los derechos de los nutrientes vegetales, el régimen común sobre acceso a recursos genéticos, la decisión 486, que todos la conocen, que es el régimen común de propiedad industrial, y también la decisión 351, que es el régimen común sobre derechos de autor. Todas estas normas, las fuentes secundarias y las fuentes primarias, son de aplicación inmediata, de efecto directo, de cumplimiento obligatorio, y también gozan de la característica de ser autónomas, es decir, el ordenamiento jurídico andino es autónomo, quien define el contenido y el alcance de las normas del derecho comunitario andino es precisamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Cuál es la labor de este órgano jurisdiccional en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad industrial, que se ha constituido, la verdad, en la materia más importante regulada por el ordenamiento andino y en la que más se aplica en los 4 países de la subregión? Ustedes entenderán que si tenemos una norma común que debe ser aplicada por todas las autoridades administrativas y judiciales en 4 países, podríamos tener tantas interpretaciones jurídicas como autoridades existen en la subregión. Es fundamental contar con un mecanismo y con un órgano que establezca la uniformidad de la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. En este caso las que regulan propiedad industrial, especialmente para generar naturalmente seguridad jurídica y previsibilidad en la subregión. El tribunal, al asegurar esta
aplicación uniforme de las normas andinas reduce también la asimetría y los incentivos perversos que pueden existir de parte de las legislaciones nacionales para restringir en algún momento los derechos de propiedad intelectual, o también algunos incentivos perversos que pueden venir eventualmente del área privada, eventualmente de los funcionarios públicos, para una vez más disminuir la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se constituye asimismo como un escudo protector frente a iniciativas nacionales contrarias a la normativa comunitaria. En algunos de nuestros países hemos visto algunos intentos de reformas normativas relacionadas con propiedad intelectual, y sobre la base de la existencia de un régimen común, sobre la base de las sentencias del Tribunal Andino, hemos visto cómo se ha encauzado el escenario jurídico para que se mantenga el régimen común, para que prevalezca la normativa andina y sobre todo la seguridad en la subregión. Se promueve la transparencia del mercado a favor de los consumidores y también se dan señales positivas para los inversionistas promoviendo la inversión privada. ¿Y a través de qué instrumento, a través de qué mecanismo el tribunal cumple con estos objetivos de protección de los derechos de propiedad industrial, entre los cuales naturalmente están las marcas farmacéuticas? Lo hace a través de dos vías. En principio lo puede hacer a través de la acción de incumplimiento. Cuando un país a través de una norma, medida, conducta vulnera la normativa andina, se lo puede demandar ante el tribunal en una acción de incumplimiento, naturalmente cumpliendo la fase perjudicial ante la Secretaría General. Pero la verdad es que el tribunal influye mucho más y lo hace más directamente a través del mecanismo de la interpretación prejudicial. Toda vez que una autoridad nacional, sea administrativa o judicial, tiene que resolver un caso aplicando la normativa comunitaria, se requiere que el Tribunal Andino participe de la resolución de la controversia a través de la interpretación prejudicial. Como ustedes saben, existen dos tipos de interpretación o de consulta: la consulta facultativa, que está reservada para las autoridades administrativas, y eso es una novedad de la jurisprudencia del tribunal a partir del año 2014. Las oficinas nacionales de propiedad intelectual tienen la facultad de hacer la consulta prejudicial, obtener el criterio del tribunal ya en la fase administrativa para poder resolver un caso. Y cuando hablamos de jueces de primera instancia, también están facultados, y los jueces de segunda instancia, de única instancia, y los árbitros en derecho que resuelven también en única instancia, están obligados a hacer la consulta prejudicial al tribunal. Y esta interpretación el tribunal la ha definido en un reglamento publicado en noviembre del año pasado, que dicho sea de paso va a ser comentado a profundidad esta tarde en el evento a las 4:30, que está siendo organizado por la ACPI, y también agradecer a CIPI por haber dado ese espacio. El tribunal ha definido la interpretación como un mecanismo procesal mediante el cual el tribunal andino explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas. En el marco de la interpretación prejudicial, el tribunal influye en la toma de decisiones de las oficinas nacionales y naturalmente de los jueces de lo contencioso administrativo, generalmente, que van a evaluar las resoluciones administrativas. Y como ya les decía, en materia de propiedad industrial, el tribunal es el que marca la pauta de cómo las oficinas nacionales y los jueces tienen que fallar y cómo tienen que entender las instituciones jurídicas contenidas en la normativa andina. Comparto con ustedes dos casos en realidad, pero que tocan tres temas fundamentales en marcas farmacéuticas. El primero de la conexión competitiva entre productos de diferentes clases, la 5 y la 3 sobre todo, que son temas bastante comunes. Un tema transversal, que es el entendimiento del tribunal de cómo debe hacer el examen la Oficina Nacional competente, y finalmente un tema sobre trade risk. Este proceso, el 195P 2016, que fue resuelto en el mes de junio del año 2017, es una solicitud que nos provino del Consejo de Estado de la República de Colombia. Los signos involucrados eran Strike Xenox mixto. Se solicitó el registro de esta marca para la clase 5, especialmente era un producto destinado a un anticoagulante, si no me equivoco, y se solicitó el registro de la marca para ese producto específico dentro de la clase 5. Y frente a esta solicitud hubo una oposición de los titulares de la marca Tridex, que tenían tres signos, uno denominativo, dos mixtos, y estos tres signos estaban registrados para proteger productos de la clase 3, de la clase 5 y también de la clase 35. Y en este caso, en primera instancia, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la oposición, concedió el registro de la marca, se agotó la fase administrativa con el mismo entendimiento,
y el titular de la marca Tridex, que era el opositor, plantea una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, y es en esta instancia, la acción de nulidad, que el Consejo de Estado hace la consulta al Tribunal Andino de Justicia. El Tribunal ha cambiado el entendimiento sobre la conexión competitiva. Es muy importante, sobre todo en los temas de marcas farmacéuticas, mostrarles a ustedes cuál es el nuevo entendimiento del Tribunal. Y el Tribunal dice lo siguiente: el hecho de que las marcas o dos productos estén en la misma clase, o que los productos estén en la misma clase, no significa necesariamente, no es un criterio determinante para establecer la similitud. De tal manera que se tiene que matizar el principio de especialidad a efectos de analizar la naturaleza, características, usos y fines de los productos en cada caso, para determinar si existe algún vínculo o alguna conexión competitiva finalmente entre los productos que nos sirvan para determinar el riesgo de confusión que puede existir. Y el Tribunal ha dicho: existen dos criterios que pueden ser considerados de forma aislada y que por sí mismos demuestran la existencia de conexión competitiva, y en consecuencia el riesgo de confusión será mayor. Y estos dos criterios son la sustituibilidad o el grado de sustitución y la complementariedad. El Tribunal dice que el examinador tiene que utilizar este criterio de la sustituibilidad en primer lugar. Si dos productos son sustitutos entre sí, son razonablemente sustitutos entre sí, si el consumidor puede elegir entre uno y otro, si por ejemplo la reducción del precio del uno se refleja en el mayor consumo del otro producto, naturalmente esto le da mayor claridad a la autoridad para determinar que son productos competidores y que el consumidor tiene la posibilidad de escoger el uno y el otro. Entonces el criterio de sustituibilidad es el más importante, y es el que el Tribunal considera que por sí mismo acredita la existencia de conexión competitiva. Y lo mismo sucede con la complementariedad. Si son productos complementarios, si el consumo de un producto determina la necesidad de consumir el otro producto, naturalmente también estamos frente a un claro caso de conexión competitiva. Sin embargo, el Tribunal identifica otros criterios que no por sí mismos y no vistos aisladamente prueban la conexión competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad nacional los puede tomar en cuenta, naturalmente que sí, pero tiene que tomarlos en cuenta junto con otros criterios que lleven a la autoridad a tener la convicción de que existe un vínculo o una conexión competitiva. ¿Cuáles son estos criterios que no pueden ser considerados de manera aislada? La inclusión en la misma clase. Decíamos al principio que el hecho de que estén en la misma clase no significa que son confundibles necesariamente, y viceversa. El hecho de que estén en clases diferentes tampoco por sí mismo significa que son esencialmente diferentes o que no tienen algún vínculo o alguna conexión. Se tienen que tomar en cuenta, claro, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, medios de publicidad empleadas, la tecnología empleada, la finalidad o función y el género. Pero aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos. Vean ustedes que estos son criterios que no pueden, que por sí mismos o utilizados aisladamente no prueban la conexión competitiva. Podemos tener productos de la misma naturaleza o género, pero que son para finalidades diferentes. Luego no necesariamente se puede establecer un riesgo de confusión entre ambos o existir una conexión competitiva. Podemos tener productos muy disímiles que utilizan los mismos canales de comercialización. Entonces será en cada caso la autoridad nacional quien, sobre la base de estos criterios, determinará la existencia o no de conexión competitiva a los efectos de establecer un posible riesgo de confusión. El mensaje importante acá es que es algo que estableció el Tribunal, y que este es el tema transversal que hace a todos los casos de marcas farmacéuticas. El Tribunal dice que estos parámetros y criterios de análisis deben complementarse con un examen mucho más minucioso y riguroso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de las clases 3 y 5 de la clasificación internacional de NISA, y sobre todo el Tribunal siempre llama la atención sobre los bienes jurídicos protegidos en estos casos, que son la salud y la vida. Aquí un paréntesis, porque el Tribunal hasta el año pasado, mediados del año pasado, en todos los casos que tenían que ver con marcas farmacéuticas, el Tribunal tenía un tema específico de interpretación relativo al cuidado que deben tener las autoridades nacionales al momento de examinar este tipo de signos, considerando el derecho a la salud, el derecho a la vida, digamos, la realidad social de nuestros países, y que el consumidor medio no necesariamente está debidamente informado, etc. Pero a partir del año 2017 el Tribunal, entendiendo que este análisis quizás, como ya nos decía James, corresponde más a la autoridad sanitaria y no tanto a la de propiedad intelectual, se ha limitado, pero de todas maneras mantiene una posición intuitiva, a decir que el examen tiene que ser mucho más riguroso.
En relación con el consumidor medio, el consumidor especializado, también es importante destacar lo siguiente. La jurisprudencia del tribunal hasta el año pasado solo identificaba al consumidor medio y al consumidor especializado. Sin embargo, a partir de mediados del año pasado, en un cambio jurisprudencial, el tribunal identifica al consumidor medio, al consumidor selectivo y al consumidor especializado. Y creemos que esta clasificación, sobre todo para la materia que estamos tratando, es muy importante, toda vez que, por ejemplo, un paciente que sufre una afección cardíaca, si bien no es propiamente un consumidor especializado, es un consumidor selectivo mucho más informado en relación a un consumidor medio. Entonces también, obviamente, al analizar estos criterios, la sustituibilidad de los productos, se tiene que tomar en cuenta el criterio de los consumidores. Ya Patricia nos va a comentar después un enfoque bastante interesante sobre el destinatario y el consumidor final, pero el tribunal identifica como un parámetro a ser considerado estos tres tipos de consumidores. En relación con otro caso de competencia desleal, trade race, que tuvo la oportunidad de conocer el tribunal, este es un caso que se originó en la República del Perú y se había solicitado el registro de la marca Sistalán y el logotipo para un colirio, unas gotitas para los ojos, y frente a esta solicitud de registro hubo una oposición de los titulares de la marca Sistan, ustedes la tienen ahí en pantalla, y el Indecopi en primera instancia negó la oposición, concedió el registro. Sin embargo, el Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi, es decir, la última instancia administrativa, revoca la decisión inicial y decide rechazar la solicitud, rechazar el registro de la marca Sistalán, principalmente por el trade race y porque la autoridad nacional identificó que habían serios indicios, y esto había sido alegado naturalmente por el opositor, de que se había solicitado el registro de la marca Sistan para perpetrar un acto de competencia desleal en la forma de la confusión y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Y entonces termina la fase administrativa negando el registro de esta marca. Naturalmente, quien solicitó el registro presenta una demanda de contencioso administrativa y en la sentencia de primera instancia dictada por un juzgado allá en Lima se revoca la decisión de la instancia administrativa y se concede el registro de la marca, entendiendo de que no era un caso de competencia desleal. Se presenta naturalmente la apelación y es en la fase de apelación de la quinta sala del contencioso administrativo que llega a conocimiento del tribunal andino. Y el tribunal en este proceso tiene algunos criterios bastante interesantes y nos dice: se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial que sea contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basadas en el esfuerzo empresarial legítimo. Y sobre este entendimiento nos dice el tribunal que en la decisión 486 el derecho de la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas no deben ser considerados como compartimentos estancos. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Y si bien el trade dress no está regulado en la decisión 486, y como sabemos es una construcción de la jurisprudencia, el tribunal sí asimila la figura del trade dress a un acto de competencia desleal. Es decir, por una parte se puede proteger el trade dress de un determinado producto, si es que este naturalmente tiene la suficiente distintividad, etc. Pero por otra parte, si se pretende el registro de una marca utilizando para ello elementos que pueden ser considerados como similares al trade dress de la otra marca, también puede ser considerado un acto de competencia desleal. Es decir, la competencia desleal también se puede expresar a través de la utilización del trade dress de otro competidor en el mercado que ya está bien posicionado, que ya tiene una marca reconocida, etc. ¿Y qué es lo que nos dice el tribunal sobre el trade dress? De manera general, nos dice: se puede entender el trade dress como la suma de elementos de presentación y decorativos que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. Y para el tribunal, los aspectos que deben ser tomados en cuenta por la autoridad nacional para saber si existe trade dress que deba ser protegido o, en su caso, que hay un acto de competencia desleal a través de la utilización del trade dress ajeno, tiene que tomar en cuenta la apariencia visual integral del empaque, el envase del producto, el tamaño y la forma, la combinación de colores, que es sumamente fundamental, que a veces se identifique el origen empresarial por la utilización de algunos colores, la textura cuando corresponda, el formato de letras y los gráficos que se utilizan en determinado caso. Por ejemplo, en el caso que veíamos, si ustedes
ven las marcas ahí, no es que se parecen mucho, pero ¿cuál fue el criterio del Indecopi para encontrar que había indicios razonables de un acto de competencia desleal? La tipología de las letras, el color de las letras, la similitud entre los dos colores azules y algo interesante que es la gota cristalina, que representa obviamente, digamos, al producto que se está comercializando, y sobre la base de ese análisis, en ese caso, y bueno, para ser discutible, el Indecopi llegó a la conclusión que había indicios de un acto de competencia. Naturalmente se tendrán que tomar en cuenta los empaques y el carácter distintivo de la interfase y el diseño de elementos de las páginas web a través de las cuales se hace la oferta de los productos. Pues vean ustedes cómo el Tribunal Andino ha vinculado o vincula en la jurisprudencia el trade dress con los actos de competencia desleal, tiene el entendimiento de que la represión de la competencia desleal vis-a-vis los derechos de marcas tienen que ser analizados de manera conjunta y que también a través de esta figura se podría perpetrar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión o de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Vean en este par de casos, con este criterio transversal que tiene el tribunal, que es mucho más intuitivo en relación con los consumidores y la obligación que tienen las autoridades nacionales de hacer un examen más minucioso y riguroso, como el tribunal sí marca la pauta de cómo deben actuar las autoridades nacionales y los jueces en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Lo hace a través del mecanismo de interpretación prejudicial, que es fundamental para garantizar la interpretación y aplicación uniforme de la norma. Esta interpretación puede ser solicitada actualmente, se recomienda que se lo haga en la fase administrativa. Ustedes saben que el límite de actuación de la administración es el principio de legalidad, y si en la comunidad andina este principio está constituido también por norma andina, qué mejor que ya la autoridad administrativa resuelva un caso sobre la base de la interpretación del tribunal, se reduce la discreción de la administración o la discrecionalidad, de la administración, y esto redunda en mayor seguridad para los administrados. Y en la vía judicial estarán obligados siempre que sea de última instancia. Yo les agradezco mucho por su atención a la labor del tribunal. Gracias. Continuamos con Patricia. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar acá. Gracias. Y bueno, ya vimos una óptica bastante teórica de estos temas, entonces ahora vamos como a cambiar y a ver otra perspectiva. Al igual que James, hago una pequeña aclaración del contenido de esta presentación. Es una opinión netamente personal que no necesariamente refleja la visión de Johnson & Johnson de estos temas. Cuando recibí la invitación a esta conferencia, yo podemos darle un enfoque un poquito distinto. Y dije, preguntémosle a las personas que tienen que vivir con estas decisiones. Al final del día, son las personas que tienen que, de cuestión de perspectiva, sufrir o gozar de la decisión de la Super, de la decisión del Consejo de Estado en Colombia, de la decisión del Indecopi. Entonces, para tener en cuenta, o sea, que íbamos a hablar en este panel, pues la mejor forma de saber eso es preguntarle a las personas que conviven con esto. Entonces, ¿qué hice? Me fui a hablar con los de marketing, me fui a hablar con los de ventas, me fui a hablar con esas personas que en la industria generan valor alrededor del producto y que en el día a día trabajan en beneficio del consumidor final, y por consumidor final ahorita vamos a ver que no necesariamente me refiero al público relevante, que es el que al final del día se mete la pastilla a la boca, porque ellos son los que nos dan el contexto. Entonces, ellos son los que se inventan todas estas estrategias y viven la marca, la viven al final del día. Después de que me botan toda esta información, digo, bueno, ¿cómo la voy a organizar de una manera que sea legal? Porque realmente cuando uno le hace estas preguntas a las personas en pues, términos legales cero,
aterricemos y volvemos a algo legal. Y aquí es cuando empezamos entonces a ver qué criterios de evaluación empiezan a dar ellos. Lo primero que todo el mundo dice, puede que una marca se escriba totalmente distinta, pero si se pronuncia igual, ya. La fonética es clave en estos temas. ¿Por qué? Porque muchas veces sí puede que hayan prefijos y sufijos similares, eso es tema de otro panel, pero la venta y la actividad de marketing, la venta y la actividad de comercio es inicialmente oral. Entonces el consumidor lo que va a retener es en la forma en que se pronunciaba esa palabra. No necesariamente es escrita, por más de que algunas veces sería un brochure a la persona, no necesariamente va a ser escrita. Entonces aquí es cuando tenemos que tener en cuenta que, como lo decía James, hay tres formas en que se puede hacer el estudio de marcas farmacéuticas. Si partimos de un consumidor especializado, vamos a tener un estudio más laxo, por así llamarlo, menos riesgo de confusión. Si partimos de un consumidor, piensas en el paciente, menos informado, entonces tenemos que tener en cuenta más, como lo decía Gustavo, el riesgo a la salud, o simplemente las manejamos como cualquier otra marca, teniendo en cuenta que hay un contexto. Y ese contexto es el que empezamos a estudiar. Personalmente creo, contrario a lo que Gustavo nos explicaba ahorita, que el contexto que el estudio que se debe hacer es el de una marca como cualquier otra. Y ahorita les voy explicando más por qué. Pero entonces sigamos. ¿Qué me dicen después de lo auditivo que llama la gente, de la forma en que se pronuncia la marca? Lo visual. Y aquí entendemos por lo visual, no el trade dress, porque ahorita lo vamos a ver, pero esos elementos visuales que puede llegar a tener una marca de una medicina, una marca farmacéutica, o inclusive de un dispositivo médico, que ustedes que están en el medio saben que muchas veces las normas de los farmacéuticos son aplicados casi que por analogía a los dispositivos médicos, entonces también podemos coger un poquito de ese área. Pero entonces, ¿qué de lo visual? ¿Qué de la industria o qué de las personas? ¿Qué es de lo más esencial? La tipografía. El mercado ha empezado a ver que ciertas tipografías son asociadas a ciertas casas. Que el uno usa una cursiva, que el otro usa una letra un poquito más gordita, separada. Las tipografías son importantes, porque así también es como el consumidor, cuando ya pasa de lo auditivo a lo visual, lo empieza a asociar. Más aún si estamos pensando que muchas veces las marcas farmacéuticas tienen nombres un poquito complejos, que no retenemos tan fácilmente. Y además de la tipografía o los fonts, los colores son clave, los colores son esenciales, porque también se ha empezado a ver esa tendencia de que ciertas cosas usan ciertos colores. ¿Sí? Piénsese, por ejemplo, en Johnson. ¿Qué color piensan cuando hablan de Johnson? El rojo. ¿Sí? En ciertos casos también el azul. Pero además, sacando de un lado lo que Jim nos contaba ahorita de cómo algunos colores se vuelven cierta necesidad, también hay ciertos colores que no necesariamente son funcionales. Eso dicen de los criterios. Y ahora, ¿qué dicen del real consumidor? Y aquí tuvimos ayer con Gustavo una conversación bastante interesante. Inicialmente la gente llegaría a pensar que los consumidores de los farmacéuticos y los dispositivos son los doctores, pero esto no es tan cierto. Tenemos que tener en cuenta muchas otras personas que al final del día son los que toman de verdad la decisión de qué se compra y qué no se compra. Piénsese, por ejemplo, en un hospital. ¿Quién interviene en el proceso de compra de un producto? ¿Quién es el que al final del día toma la decisión? El doctor, siendo realistas, dependiendo del nivel de influencia que tenga, puede decir que quiere.
Pero si no, si ustedes se van a un hospital público, el de compras le dice, ¿usted quiere eso? Sí, que tenga, pero pues es que esto es lo que yo compré. ¿Sí? Entonces, ¿quién más tenemos que tener en cuenta? Y pongo dos ejemplos nada más para que nos hagamos una idea. El químico farmacéutico. Los químicos farmacéuticos de las instituciones son unos de los que mandan la parada. ¿Sí? Son de los que dicen, recomiendan qué comprar, qué no comprar, a quién comprarle. Las instrumentadoras también, no creería que no. Los jefes de las centrales de esterilización. Los regentes de farmacia. O sea que al final ya hay una cantidad de personas que pueden terminar siendo nuestros consumidores. Entiéndase por consumidor el que escoge qué comprar. Y el carrito de compras. Los de compras en las instituciones son claves. Pero ¿qué pasa? Era algo que ayer hablábamos con Gustavo. Que desafortunadamente o afortunadamente, cuando estamos hablando de farmacéuticos de baja complejidad, la decisión viene tomada por precio. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, el paciente. Porque también hay casos en donde el paciente es el que toma la decisión de compra. Porque las personas de Colombia saben, por ejemplo, aquí en el plan obligatorio de salud, un médico solamente puede recetar el genérico. Entonces la persona baja su fórmula a la droguería y necesito esto. Bueno, hay este. ¿Cuál termina siendo la decisión? ¿Qué termina basando la decisión de la persona? El que me cueste menos. Entonces, también el paciente. En otros casos, cuando ya estamos hablando de médicos que no son parte, que no recetan nuestro plan obligatorio de salud, pues el médico dice, te receto el genérico, pero te recomiendo estas 3 marcas, estas 2 marcas. Tú verás cuál vas y compras. Y por esto, precisamente, vuelvo al tema de por qué, en mi opinión, estas marcas deben ser tratadas como cualquier otra marca en el momento de una comparación. Es porque hay que tener el contexto. Porque no es lo mismo vender un medicamento de oncología a vender un acetaminofén. Más aún cuando, dependiendo de la especialidad, vamos a ver que inclusive hay casos en donde el consumidor pasa a ser lo que Gustavo ahorita decía, un consumidor más selectivo, donde el consumidor hoy en día empieza a demandar más información. Por ejemplo, en las especialidades de cardiología, en las especialidades de psiquiatría y en las especialidades de neurología, es donde tienden a ver los consumidores más informados, ¿sí? Selectivos. ¿Sí? Porque muchas veces uno va a una farmacia y yo creo que más de uno le ha pasado. Mire, tengo esta fórmula, el doctor me dice que compre este. Y el regente le dice, no, pero mira, te dice que es como lo mismo. Y uno, bueno, sí. Un paciente de cardiología no se debe hacer eso. Entonces ahí empezamos a ver en qué fármaco estoy metida para saber cuál es mi consumidor. Demanda un análisis más fuerte, en el sentido de saber en verdad a qué mercado me estoy enfrentando. Pero al final del día, una cosa u otra me va a cambiar mi análisis. Bueno. Y finalmente, esto fue algo que les cuento que me llamó mucho la atención cuando empecé a hablar con las personas, porque sin querer me terminaban hablando del trade dress. Ellos no tienen ni idea qué es trade dress, ¿sí? Y al final yo les decía, mira, lo que tú me estás diciendo en marca se llama trade dress. Ah, bien, me terminaban hablando de esto. Entonces, ¿qué me decían de trade dress? La marca sombrilla, la marca de la casa es clave en un trade dress. ¿Está o no está? ¿Por qué? Y volvemos al tema de los nombres complejos de las marcas farmacéuticas, porque muchas veces se retiene más que todo esa viene de tal empresa, ¿sí?
y no tanto el nombre como tal. Entonces eso mueve mucho la fuerza de esa marca sombrilla. Los colores, volvemos al tema de los colores, y creo que mis compañeros también lo dijeron. Los colores son clave. Muchas veces ni siquiera el color de la marca como tal, si es que se hace una marca mixta, sino en el paquete como tal. Hay un caso bastante interesante que sucedió, es un caso de un dispositivo médico, el empaque es un poco grande, donde se usaba como una especie de ola azul. Y se empezó a ver que estaban trayendo un dispositivo muy similar, donde usaban también la ola azul. La gente empieza a asociar cierta utilización de colores para cierto tipo de productos, que no necesariamente son funcionales, simplemente que son parte del paquete completo. En esta industria algo que se ha empezado a ver cada vez más es que se sigue al líder. Hay un caso que creo que fue la primera vez que yo conocí sobre esta teoría de seguir al líder aquí en Colombia, que el caso de Vitapuro y Alifru, una sentencia muy interesante, una resolución de la Super, donde cómo seguir al líder no siempre está mal, pero ¿cuándo vas a cruzar esa delgada línea de lo que es seguir al líder y de lo que es una copia? Y en esta industria se sigue mucho al líder, por eso es que también nos devolvemos a los colores. Cuando replicar los colores del líder empiezo yo a meterme en esa línea de lo que no debo estar haciendo. Entonces, importante tener en cuenta, estamos siguiendo al líder, la letra pequeña. Muchas veces las diferencias están en la letra pequeña. Hemos tenido casos donde con el solo quitar una letra se pretende alegar un cero riesgo de confusión, pero hasta qué punto quitar una letra eso no es. Y quitar una letra en la letra pequeña, peor aún. Es complicado que las diferencias sustanciales en un trade dress estén en la letra pequeña. Entonces por eso hay que echarle ojo a estos temas. Y finalmente hay que entender que el trade dress no solamente se predica el empaque. Y aquí creo que lo pongo es con un dispositivo porque me parece una forma más fácil de mostrarlo, más aún teniendo en cuenta que James en su última diapositiva ponía unos ejemplos bastante útiles, creo que complementan, y es que el trade dress también se puede predicar de la figura del producto como tal. Hay pastillas que tienen figuras bastante particulares, que no necesariamente se derivan de su funcionalidad, ¿sí? Entonces, más allá del empaque de la caja, tenemos que mirar cuál es la figura de este producto. ¿Es funcional? Bueno, listo, entonces aquí no hay nada que hacer, pero muchas veces no es necesariamente funcional. Y realmente todos estos 5 criterios, a aquellas personas que yo les contaba en un principio, que eran las que yo hablaba, me decían esto es clave, porque aquí es donde realmente nos damos en la cabeza unos con otros. Aquí es donde uno puede agarrarse de elementos para también hacer que el consumidor, sea quien sea, porque no necesariamente es el mismo siempre, pueda empezar a diferenciar y a no confundirse. Entonces yo lo que mi invitación también es en este caso a dejar un poco de enmarcarnos únicamente en esa teoría que muchas veces nuestra lógica jurídica es bastante lógica, valga la redundancia, pero también pensar qué es lo que piensan esas personas que la tienen que guerrear todos los días en el mercado para poder no solo lograr lo que ellos buscan, en cierta medida lograr la venta, por así decirlo, pero también diferenciarse en ese mercado que muchas veces es tan difícil precisamente por la complejidad del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por este enfoque pragmático
que completa realmente muy eficazmente las perspectivas que nos han expuesto James y Gustavo. Pienso que estas tres exposiciones se complementan perfectamente y nos han permitido tener unas claves bastante claras de las reacciones que hay que tener para al momento de definir una marca, cómo poder aconsejar a un cliente, cómo apreciar una jurisprudencia, etc. Ahora tenemos unos minutos aún para sus preguntas, por favor. Congratulations to all. This is for James. Don't you think, James, that, for example, protection of isolated colors in the product itself has always to be related to significant secondary meaning in order to enjoy protection? I think when you're talking about the colors in the products themselves, in most countries, you're right. It's going to take some secondary meaning, which makes it challenging to protect the colors. But one workaround in the meantime is if that color is part of a design, whether it's a graphic or a shape or a device, you can sometimes get a registration up front with the color, and then over time, you can try and get the color itself. If you advertise the color, many countries, I'll give the US as an example, you would have to look for advertising to get the color registered eventually. And that is, you have to tell people, look for the purple pill. And then you could build up reputation in the color itself. Otherwise, it's only going to be as part of the design or the logo or the graphic, which you may be able to get up front depending on the country. Well, that'd be my thought. Sí, buenos días. Esta pregunta es para Gustavo. A mí me preocupa que en varios de nuestros países están concediendo marcas que tienen denominaciones comunes internacionales o las llamadas International Non-Proprietary Names. Y este es un tema de salud pública y muy relacionado también con la confundibilidad en el consumidor. Y quisiera saber, sé que hay pronunciamientos del Tribunal Andino en este tema, pero quisiera saber si me podrías dar un criterio frente a hasta qué punto, por ejemplo, en un medicamento biológico para enfermedades como autoinmunes o cáncer, por ejemplo, con la terminación UMAP, he visto que se conceden marcas como Prosumab, por ejemplo, que contienen eso, ¿sí? Sé que trazar una línea es muy difícil, como trazar una línea en ese tema pero quisiera saber si me puedes dar unas luces porque es un tema de salud pública bastante complejo. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, dos cositas son solamente. En principio, que el tema de sufijos y prefijos comunes de marcas farmacéuticas es un tema que lo van a tratar mañana en una mesa específica, entonces con seguridad ahí te van a poder dar una respuesta mucho más técnica sobre el tema y de hecho sí nos advirtieron un poco de no tocar esos temas de acá. Sin embargo, desde el Tribunal Andino, como se mencionó en la presentación, lo que hace el Tribunal es establecer estos parámetros y estos criterios que deben ser utilizados por las autoridades. Muchas veces en las nuevas interpretaciones que nos llegan o solicitudes que nos llegan, y nosotros mismos promovemos eso, es que las autoridades hagan preguntas específicas para que el tribunal las pueda responder. Sin embargo, no puede pasar que sea el tribunal el que resuelva los casos. Entonces, la verdad es que el tribunal se limita, y es de todas maneras una actividad muy importante, a dar los parámetros que deben ser tomados en cuenta. En relación a tu consulta específica, bueno, el tribunal, sin entrar a este análisis que como tú va a ser expuesto mañana con detalle, el tribunal sí, como se mencionó también, tiene un criterio mucho más intuitivo en relación con los bienes jurídicos protegidos y el examen más riguroso que tiene que ser la oficina. Y sobre todo porque, claro, ayer nos decía Juan Carlos en la inauguración, Colombia es Bogotá es una ciudad de casi 7 millones de habitantes con el mayor consumo, que seguramente tiene un nivel de información bastante alto, pero son como 50 millones, si no me equivoco, de colombianos y no todos tienen ese nivel de información en todas las regiones.
como tribunal de la comunidad andina tenemos, digamos, la preocupación para tener esta posición más intuitiva. Está también en las poblaciones, por ejemplo, en el país Bolivia, y Wolfgang, si está acá, puede dar cuenta de ello también. Es muy fácil acceder a medicamentos sin una receta médica, es muy fácil, digamos, obtener productos en la PET, etc. Entonces, siempre el tribunal tiene una posición más intuitiva. Entonces, la recomendación del tribunal frente a este tipo de casos es que el análisis sea mucho más riguroso y eliminar los aspectos que sean comunes, entre los cuales pueden estar estas partículas, y concentrarse en las diferencias que puedan existir, básicamente. Mi pregunta es para James. Siempre me ha llamado la atención cuando voy en los Estados Unidos a un Walgreens o un CVS, ver, por ejemplo, en el anaquel un Advil con trade dress y al lado un genérico de ese mismo Advil de Walgreens o CVS, pero que tiene exactamente lo mismo, el mismo trade dress. Entonces mi pregunta va, a diferencia del régimen andino, en Estados Unidos este tipo de copias, imitaciones de trade dress no son considerados actos de competencia desleal o infracción marcaria, porque pareciera que no, las compañías no accionan contra Walgreens o CVS para impedir este tipo de imitaciones. Well, it's a practical problem that these companies are both competitors and customers. So often you'll have to decide, is it something you want to raise with your customer? So as a practical matter, as a legal matter, yes, they're troubling you. And the trademark lawyers, like myself, see them in the stores and you go back to the office and you say, hey, look what I see. And then it becomes a little bit of a practical discussion. And often they're resolved between the parties. They'll make adjustments. If it crosses a line, you have to say, okay, that's just too far. But some of the tolerance for those brands, particularly with Walgreens and the big companies, is just a practical living with your customer problem. You don't want to sue your customer. Una pregunta para Gustavo. En muchos países, tipo Estados Unidos, son mucho más restrictos con la especificación de productos que permiten a los fines de registro. En otros países se permite prácticamente listar los encabezados de clase o poder ser amplio en las especificaciones de productos. Mi pregunta viene con respecto a, en el caso en que una marca está registrada para productos farmacéuticos, productos veterinarios, todo en la clase 5, el registro, al momento de un tercero hacer una oposición o una unidad a una marca, el análisis, por lo menos en la oficina de República Dominicana, que le voy a hacer de forma específica, cuando se hace la defensa de una marca, se expone, mira, el producto de la contraparte es un producto farmacéutico, el mío es veterinario, el de ellos es farmacéutico y es específicamente para el tratamiento del cáncer, por decir así. Se someten las pruebas, se explica lo que es el producto. Sin embargo, la oficina de marcas allá, cuando te hace ese análisis, que es totalmente, se aplica el análisis de la intercambiabilidad y de la complementariedad, es tomando en cuenta los productos específicos. Sin embargo, las oficinas lo que hacen es, simplemente como la marca registrada abarca muchos productos, ellos dicen que ellos no pueden hacer, aunque tú les sometas la prueba, de que es ese producto específico que ellos solamente se llevan de lo que está en el registro. Entonces, le mantienen esa protección y dicen, mira, si este está registrado para productos farmacéuticos y veterinarios, el tuyo es veterinario, pero aunque tú me demuestres que el de ellos es farmacéutico, no me permiten el registro de la marca. Lo que me dicen, bueno, pues hazle una cancelación parcial, solicítale a la otra parte, que muchas veces, entonces eso alarga mucho tiempo los procesos, y sabemos que muchas veces en las marcas farmacéuticas el hecho de tú saber que te vas a tardar 2 años en un proceso para limitarle la marca a la otra persona, al menos que llegue a un acuerdo, es muy difícil. Entonces, ¿cómo
Mi pregunta va directo a cómo resuelven en las interpretaciones prejudiciales en el Tribunal Andino, por ejemplo, este tipo de casos, si aplican independientemente de la especificación del producto, aplican los criterios de intercambiabilidad y de complementariedad, independientemente de para qué está registrado el producto o la marca en la oficina ejecutiva. Gracias. Igual dos consideraciones sobre la pregunta, y le agradezco mucho por la pregunta. En principio, de acuerdo con la actual jurisprudencia del tribunal, porque antes el tribunal no hacía esta distinción un poco de criterios que son autónomos y que por sí muestran conexión competitiva, es aproximadamente mayo del año pasado. Por la jurisprudencia andina, como está actualmente, inclusive el hecho de que sean productos registrados para la misma clase y para todos los productos dentro de la clase, por sí misma no acredita la conexión competitiva, y lo que dice el tribunal es que hay una obligación de parte de las oficinas nacionales de verificar si existen algunos otros criterios en el caso concreto para determinar la existencia de conexión competitiva. Y como decíamos, si son sustitutos, naturalmente existe conexión competitiva, hay riesgo de confusión. Son complementarios de igual manera, pero el simple hecho de pertenecer a la misma clase no sería un criterio suficiente sobre la base de la nueva jurisprudencia del tribunal para determinar la conexión competitiva. Ahora bien, puede ser un criterio que, sumado a otros, los mismos canales de aprovisionamiento, la naturaleza, el género, la finalidad del producto, sí que pueden llevar a esa misma conclusión. Pero lo que el tribunal les dice es que ese solo criterio no puede ser utilizado de forma aislada. Puede ser considerado como un indicio, puede ser considerado naturalmente junto con otros criterios, pero no podría ser el único fundamento para considerar la existencia de conexión competitiva. Ahora, en el ámbito andino, ahí ustedes tienen una ventaja supremamente importante, porque a raíz de la jurisprudencia del tribunal, ustedes como abogados de propiedad intelectual pueden pedirle a la autoridad nacional que haga una consulta. Claro, tienen la facultad para hacerlo o no, pero pueden solicitar una consulta, porque es muy importante que las autoridades nacionales cuenten con esta interpretación que les permita, por una parte, tener luces para decidir, pero por otra parte también tener un sustento sobre la base del cual decidir, y un poco cambiar también el entendimiento, porque yo les digo, la jurisprudencia del tribunal cambió a partir de mayo del año pasado. Primero, que no todas las oficinas lo conocen. Segundo, que las oficinas nacionales también tienen una práctica, digamos, de algunos años. Quizás para cambiar la práctica, por ejemplo, obviamente no es el caso porque es un país que está fuera de la CAN, pero para que la oficina nacional que tenía un criterio lo cambie, un sustento para ello puede ser contar con la interpretación del tribunal, que le va a permitir obviamente tener una posición diferente, ¿no? Entonces, sobre la base de la actual jurisprudencia, en la comunidad andina, la sola presencia en la misma clase no sería suficiente para acreditar el riesgo de confusión o de conexión. Me quedé un poco con el caso de ese Citalán, que tuvo aparentemente una resolución favorable a la marca solicitada en una primera instancia en el MECOPI, y después, solamente analizado el Trader, tuvo una resolución del tribunal a favor del titular de la marca defendida, oponente, ¿no? A mí se me ocurre que, viendo las dos marcas independientemente del Trader, aplicadas a mí un producto, parecen ser confundibles, más allá de si son similares o no los empaques. Y me deja la sensación de que en general en las oficinas hay como un criterio demasiado simplista en el análisis de las marcas, de la confundibilidad de marcas, especialmente en el ámbito farmacéutico. Por ejemplo, el análisis de prefijos, sufijos de uso común, y que muchas veces derivan en que se permita o se tolere la coexistencia de marcas que son confundibles, o que al llegar al mercado finalmente, porque en definitiva es un análisis previo, cuando la marca está solicitada no hay coexistencia, que después deriva en una coexistencia de marcas muy similares. No sé, ¿ustedes ven esa tendencia también de un criterio demasiado laxo en permitir la coexistencia de marcas demasiado similares? Bueno, una vez más, digamos, como tribunal andino no resolvemos los casos, no tenemos una incidencia directa, pero el tribunal sí, digamos, la exhortación que hace el tribunal a través de la interpretación prejudicial, que finalmente es obligatoria y vinculante, es que las oficinas nacionales tienen que hacer un examen mucho más minucioso y riguroso tratándose de estos casos. Pero claro, si tú te fijas, el 80%, quizás 90% de las consultas que nos llegan ya nos llegan en la vía judicial. Entonces, claro, un poco el mensaje es, tú, juez nacional, tienes que analizar si el análisis que hizo la oficina nacional fue realmente minucioso y riguroso, y si no fue laxo, como tú lo mencionas.
y eventualmente el juez nacional, sobre la base de esta interpretación, puede llegar a la conclusión de que no fue un análisis lo suficientemente riguroso, fue muy laxo, y quizás sobre la base de ese análisis dejar sin efecto la resolución. Pero más allá de lo que pueda pasar, digamos, en el tema judicial, es muy importante una vez más el diálogo que tiene que existir. Este mecanismo de interpretación prejudicial y la incidencia del Tribunal Andino tiene que verse desde un punto de vista de que es un mecanismo de colaboración entre la autoridad nacional y el Tribunal Andino para garantizar una interpretación y aplicación uniforme. Y si el criterio del Tribunal Andino, como ustedes lo pueden apreciar y está en la mayoría de la jurisprudencia, es más intuitivo, es más pro un análisis riguroso, minucioso, que no existe este tipo de posibilidad de una coexistencia de marcas, y si discordamos un poco con Carolina, con Patricia, de que se haga un examen como si fueran marcas de cualquier tipo, es muy importante que ustedes, digamos, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Andino, exijan que las autoridades nacionales lo hagan de esa manera. Ahora, la otra parte que no la presentamos ahora es qué sucede si, existiendo este precedente del Tribunal Andino, las autoridades nacionales no lo cumplen, sea en la fase administrativa o en la fase judicial. Cabe la acción de incumplimiento, es decir, si ustedes ven que hay una práctica sistemática en la autoridad nacional a que se aparta de esta orientación del Tribunal Andino, podrían demandar al país porque a través de su autoridad nacional está incumpliendo la norma andina al no aplicar debidamente la interpretación prejudicial del tribunal o el entendimiento del tribunal. Entonces, claro, ya es un juicio contra un país para generar responsabilidad internacional. Sin embargo, es una herramienta que ustedes tienen. De hecho, tenemos un caso que está en trámite que en vez de irse a vía nacional para demandar la nulidad de la resolución, se fueron directamente a la acción de incumplimiento. También perfectamente posible pedir la tutela de los derechos de propiedad industrial a través del sistema andino de solución de controversias, más allá del sistema nacional. Buen día. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de si existe algún criterio que establezca en qué momento se debe considerar la confundibilidad, es decir, si solamente se limita al momento de la compra del medicamento o al momento de la prescripción o incluso de forma posterior, ¿no? Y digo esto porque en Paraguay tuvimos un caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia donde se consideró un caso de que si bien al momento de la compra del medicamento no había confusión, pero posteriormente a la hora de administrar, ya sea a un niño o a una persona mayor, la persona encargada que no había hecho la compra podría tender a equivocarse. Entonces, ¿hay algún criterio fijo que establezca solamente la confusión se da desde el momento de la compra o incluso puede ser de forma posterior? ¿Para quién desea que responda? Cualquiera de los tres expositores. Para cualquiera de los tres. Hola, a ver, yo creo que, y complementando lo que había dicho antes, depende del medicamento, va a depender de si tú debes hacer un análisis al momento de la compra, al momento del consumo, porque eso, en mi opinión, te va a determinar quién va a ser tu público consumidor al final, el que va a establecer si ese riesgo contra la salud es alto o es bajo, si estamos hablando de un medicamento donde el riesgo básicamente se acaba en el momento de la compra, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un medicamento de alta complejidad, donde básicamente el riesgo de confusión llega hasta cuando se compra o cuando el doctor lo administra al paciente en el hospital, o si ya estamos hablando de un medicamento que al paciente de pronto le dan en el hospital y él coge y se lo lleva a su casa y después se lo toma, o si estamos hablando de un medicamento que es el paciente el que va y lo compra, depende del medicamento, creo yo. Bueno, si no hay más preguntas, ¿algo más? Al fondo. Hi, my question goes for James. Basically, from what you mentioned in your last intervention, that allowing customers like Walmart or CVS by using similar trade dresses, I have this question. By allowing your customers to use a similar trade dress, then you're exceeding the limits and indirectly allowing it.
Where do you draw the line? Don't you think that it may create a negative precedent for the future? As a trademark lawyer, and speaking only for myself, absolutely. But unfortunately, those decisions get balanced out by other things. So what often happens is you end up with this compromise that you may approach one of these big customers, and it's a subjective call whether the marketing folks or the local the marketing folks in the local country feel that what they're doing is actually hurting sales, in which case they do want to take action. But in the US, for example, where this goes on, consumers have become accustomed to seeing trade dress, similar trade dress in the, say, the local pharmacy or the Walgreens or the Walmart store. They're used to some of that, and so you tolerate it. As a trademark lawyer, I don't want to tolerate it. I'd rather, I agree with you, you lose some rights by doing that, by tolerating it. If a third party comes in that is not a customer and you want to take action on it, and usually you say all that to the marketing folks, but it does get tempered by the realities of what's out there and a little bit of what Patricia was saying. You know, it's a practical reality out there that you have to deal with, and the people who are out there have some insight too, and so you have to balance those factors within the company. But I certainly agree with you as a legal matter. You don't do it lightly at all. Quería complementar eso un poquito con lo que dice James, y es que muchas veces se vuelve una decisión hasta comercial de iniciar este tipo de procesos, e inclusive algunas veces puede resultar útil que le sigan, porque eso también empieza a marcar una tendencia de la empresa de qué tan líder es en el mercado. Entonces, sí, hay que ponerlo más en una escala de grises y no tan blanco y negro como ciertamente desde una perspectiva netamente de abogado de marca se puede llegar a mirar. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Patricia, a Gustavo y a James por estas exposiciones tan completas y sobre todo por la manera tan armoniosa como se complementan, que ha permitido realmente recorrer todos los temas, todos los aspectos de lo que es la problemática de definir una marca para un producto, un servicio farmacéutico. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, sus preguntas. Les deseo a todos un excelente seminario en esta linda ciudad de Bogotá. Gracias.